Amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a esta mañana de devocional. Qué alegría poder compartir ya en este tiempo, en esta semana, lógicamente, en la cual vamos a tener nuestro Congreso para la Familia. Reconocer una vez más que nuestro Señor Jesucristo estuvo sometido de principio a fin a la voluntad del Padre. Mire, amado hermano, y continuando con el Evangelio de Mateo, nosotros podemos ver los últimos instantes de nuestro Señor Jesucristo mientras que estuvo aquí en la tierra, antes de ser crucificado. Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní. Judas lleva a los principales maestros de la ley, a los fariseos también, para apresar, para prender a Jesús. Luego lo llevan al concilio. Y en el concilio es interrogado y buscan la manera de echarle la culpa a Jesús por algunas cosas, ciertamente que eran mentiras. Los fariseos mismos habían contratado a personas para que hablen mentiras, engaños acerca de lo que se suponía había dicho Jesús, cuando en realidad no lo dijo. Entonces, al ver que ninguno de estas personas daba un fundamento suficiente para arrestar a Jesús, uno de ellos le dice en el verso 60, en el verso 61 dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Y en el 64 dice, Jesús le dijo: tú lo has dicho en cuanto a lo que el sacerdote dijo, que él se hacía llamar Hijo de Dios, porque lógicamente Jesucristo es Hijo de Dios. Y él responde: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. A partir de ese momento, el Señor Jesucristo dice que iba a regresar por segunda vez desde el cielo. En este momento los fariseos habían encontrado una razón suficiente y habían encontrado que supuestamente Jesús estaba blasfemando al hacerse Hijo de Dios. Y entonces lo que hacen es llevarlo o conducirlo ante Pilato, porque ellos no podían enjuiciar a una persona con la pena capital. Es por eso que le llevan al líder civil, y ¿quién era ese líder civil? Era Pilato. Y fíjese, frente a esta circunstancia, en este acontecimiento, en Mateo 26, 69, nos habla acerca de uno de los discípulos que estuvo cercano a Jesús. Aquel discípulo que había confesado de que Jesucristo era el Mesías, aquel discípulo que había dicho de que a pesar de que todos se vayan, él nunca se iba a ir, aquel discípulo que no había reconocido o que no reconocía de que Jesucristo le estaba advirtiendo lo que iba a pasar, y muy por el contrario de someterse a Jesucristo, someterse a Dios, él confió en sus fuerzas. Mire, Mateo 26, 69 nos dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. La primera escena ocurre que una criada se acerca a Pedro y le dice que él estaba con Jesús el Galileo. Fíjese lo que él responde: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Estaba mintiendo? Sí, estaba mintiendo Pedro. ¿Estaba cayendo en aquella advertencia que Jesucristo le hizo? Sí, estaba cayendo en aquella advertencia que Jesucristo previamente le había dicho. Fíjese en la segunda escena. Saliendo él a la puerta, y quizás ahí estaba viendo a cómo estaban enjuiciando a Jesús, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Ahora, no una criada le dice directamente a él, sino la criada le dice a las personas que estaban allí alrededor de que Pedro también andaba con Jesús. Y frente a esto,
el temor, una vez más, de Pedro le lleva a responder de la siguiente manera. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Fíjese que en principio únicamente él negó a Jesús. En el segundo caso, en la segunda escena, él con juramento niega a Jesús. Cómo poco a poco se está sumergiendo cada vez más en su mentira, en su engaño. Ahora, no solamente es suficiente para él mentir, sino también ahora jurar por una mentira. Cuando Jesucristo dijo incluso a los fariseos de que no debemos de jurar por nada porque nada nos pertenece. Fíjese cómo está acumulando Pedro, sin quererlo capaz, gobernado por el temor y por el miedo, cómo está cayendo lentamente en más y más pecado. Fíjese en el 73, un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Algunas personas que estaban caminando por ahí le dicen: tú eres Pedro, porque tu manera de hablar salta a la vista y eres uno de ellos, le dice. Ahora, esto es un testimonio para Pedro. ¿Por qué? Porque él había imitado su manera de hablar, las actitudes, o quizás ese tono o ese acento galileo le daba sin querer el testimonio de que él era uno de Jesús. Y qué privilegio es para uno que le diga: oye, tú eres cristiano, oye, tú eres un seguidor de Cristo. Pero frente a estas circunstancias, lo que hace Pedro no es tomar esto como un cumplido, no es tomar esto como un halago para sí, sino como una especie de atentar contra sí mismo. Una especie de que si yo digo de que soy seguidor de Jesucristo, entonces me van a hacer algo. Mejor digo lo siguiente. 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Amado hermano, ya no solamente niega a Jesús, ya no solamente jura que no conoce a Jesús, sino también ahora maldice a quienes estaban ahí y niega quién es Jesús. Poco a poco, Pedro desciende más y más en un pequeño pecado, aparentemente pequeño pecado. Y frente a estas 3 veces que le negó, canta el gallo. Canta el gallo. Y esto es la señal en la cual Pedro se recuerda que su Señor Jesucristo le advirtió de que él iba a abandonarlo y de que él no debería de confiar en sus fuerzas, no debería de ser orgulloso, sino que debería de someterse a Dios Padre. ¿Y sabe lo que pasa? 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En uno de los evangelios dice de que en ese preciso momento, cuando canta el gallo, él está presente y mira el rostro de Jesús. Mira los ojos de Jesús. Y Jesús no tenía ningún tipo de rencor hacia Pedro. Tenía ternura, tenía amor. Y frente a esa escena, Pedro sale amargamente porque no había cumplido lo que en un principio había prometido a su Señor. ¿Y cuántas veces nosotros prometemos a nuestro Señor tantas cosas y al final no lo cumplimos? Oh, mi hermano, usted y yo atravesamos por las mismas circunstancias que Pedro. Prometemos algo a nuestro Señor. Señor, ya no voy a caer más en esas redes pornográficas. Señor, ya no voy a caer más en levantarle
la voz a mis padres. Señor, ya no voy a caer más en mirar o en codiciar a una mujer que no sea mi esposa. Señor, ya no voy a caer más en mentir. Señor, a partir de ahora en adelante voy a leer tu palabra, voy a orar, voy a conectarme con las guerreras de oración, con los hombres de valor, con la red juvenil. Señor, te prometo que a partir de ahora en adelante siempre voy a buscarte. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, cuando hacemos estas promesas a nuestro Señor, estamos confiando en nuestras fuerzas, así como Pedro. Y eso es lo que no quiere nuestro Señor. Lo que nuestro Señor quiere es que nosotros hagamos las cosas, pero en sus fuerzas. Mientras más débil soy yo, más fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. ¿Por qué, amado hermano? Porque nada proviene de nosotros, toda buena dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, ahí donde habita nuestro Señor. Usted no puede producir algo bueno, porque por esencia y por naturaleza su corazón y mi corazón son malos. Y a pesar de que yo persistentemente le diga, Señor, no te voy a fallar, no te voy a fallar, no te voy a fallar, va a ocurrir que en algunos momentos le vamos a fallar. Y es en esos momentos donde nosotros le fallamos a nuestro Señor, que el Señor no viene como con un látigo. El Señor no viene para destruirnos, al contrario, el Señor está esperándonos ahí con cuerdas de amor para decirnos, ¿quién te condena? Nadie, yo tampoco. Vete y no peques más. Qué precioso es nuestro Señor y nos da esa esperanza de que tú, cuando confiesas tus pecados, te apartas de ellos, entonces Él te perdona. Fíjese lo que ocurrió con Pedro. Salió fuera, lloró amargamente. Y nosotros también lloramos amargamente cuando no podemos cumplir la promesa de nuestro Señor. Pero lo precioso de esto es que el Señor Jesucristo nos llama, así como llamó a Pedro en la segunda pesca milagrosa, nos llama a nosotros día tras día. Su palabra nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana, amado hermano. Recuérdelo eso. Eso no quiere decir que las consecuencias de sus pecados van a desaparecer. Por inercia, las consecuencias de sus pecados van a continuar. Pero ¿sabe qué? Va a haber una restauración en su vida por la causa de nuestro Señor. El Señor ha venido a restaurar su vida. El Señor ha venido a darle un nuevo corazón de carne. El Señor ha prometido a echar a las profundidades del mar nuestro pecado. Y yo sé, amado hermano, de que en algún momento en su vida usted también le ha fallado al Señor, así como yo. Y tanto usted como yo necesitamos confesar nuestros pecados a Dios todos los días. Necesitamos agarrarnos del Señor todos los días. Necesitamos seguir confiando en el Señor todos los días. Y aún a pesar de que lloremos amargamente, en ese lloro amargo, postrémonos delante del Señor y pidámosle perdón. Y el Señor viene con los brazos abiertos. Qué precioso es nuestro Señor. ¿Ha fallado el día de hoy o el día de ayer? ¿Ha fallado? Pues venga al Señor, confiese sus pecados. El día de mañana le tengo una noticia, que también va a fallar. Pero ¿sabe qué? El amor del Señor es incalculable y Él está ahí con los brazos abiertos para recibirnos a nosotros. No es que nosotros practiquemos el pecado, pero siempre vamos a pecar, vamos a fallarle a nuestro Señor. Por lo tanto, amado hermano, aprovechemos este tiempo también para elevar una oración delante del Señor y pedirle que el Señor restaure nuestro corazón, pedirle al Señor que no confiemos en nosotros mismos y pedirle al Señor que nos perdone por los pecados que hayamos cometido. Dios, muchas gracias. En esta mañana te damos y reconocemos que hemos pecado delante de ti. Perdóname, perdónanos.
Señor, por tantas faltas en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en las cosas que hacemos, Señor, que supuestamente te hemos prometido que ya no vamos a hacerlo. Sin embargo, vamos y cedemos en lo mismo. Perdónanos, Padre, y danos de esa gracia tuya de poder vivir conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad y para la gloria de tu nombre, Señor. Bendícenos para poder bendecir. Límpianos, Señor, oh Dios, restaura nuestras vidas y nuestras mentes. Todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, y que Dios siempre sea nuestra prioridad y que nos cojamos de Él todos los días de nuestra vida para que nosotros podamos caminar por el buen camino. Dios los bendiga.